Buenos días, hermanos. Con la gracia de nuestro Señor Jesucristo les abrazo, les saludo a cada uno de ustedes. Espero que todos hayan amanecido bien, sanos, fortalecidos en el espíritu. Y bueno, hoy hemos comenzado el día levantando nuestros ojos, nuestro alma y nuestro corazón al cielo, ¿no? Esperando el milagro de Dios, ¿no? Para que toda esta peste se termine de una vez por todas, ¿no? La oración muchas veces es una siembra que hacemos, y la siembra tiene que ser regada, y bueno, y después usted ve brotar la semilla. Así que sigamos creyendo y sigamos señalando a Dios como aquel que va a traer la sanidad para el mundo entero. Que Dios va a obrar, Dios va a usar la herramienta, el instrumento para que esto sea una realidad, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Saludo a todos los hermanos, a las hermanas. Hoy es el cumpleaños de nuestra hermana Norma Galván. Le decíamos un feliz cumpleaños, hermana Norma. Tal vez esté por llegar, tal vez va a llegar la hermana. El Señor bendiga grandemente su vida. Y bueno, hermanos, contento de estar una vez más aquí para hacer el programa, para poder estar con todos ustedes. Agradecidos estamos al Señor porque Él nos permite, hermanos, de una u otra forma, nos permite estar aquí para poder saludarlo y para poder compartir su palabra. Saludo a todos los hermanos, a todos, absolutamente a todos, sin distinción. Les abrazo en el amor del Señor, especialmente a los hermanos de la iglesia. A cada uno, hermanos, les mando un abrazo fuerte. Al pastor Cabral, al pastor Florian, al ministerio de Dios es este, el Señor bendiga grandemente. A todos los pastores que predican este mensaje de gracia y de poder, les abrazo en el amor del Señor. Al hermano Chacho de Gracia y Gloria, y al hermano Gustavo de Gracia y Gloria, también el Señor bendiga. A nuestra hermana Liliana y al hermano Gustavo, también el Señor les bendiga grandemente su vida. Gloria al nombre del Señor. Hermano Antonio Villarreal, que el Señor bendiga la vida de nuestra hermana Antonio y de toda su familia. Alabado sea el Señor, que el Señor bendiga, Señor, a cada uno de los hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a compartir la palabra que el Señor nos ha dado en este día. Padre Santo, estoy ante tu presencia en esta mañana, Señor, agradecido, Señor, por una vez más que tengo, Señor, de venir a tu presencia por medio de este programa, Señor, para poder trazar tu palabra, para poder orar, para poder, Señor, abrir mi boca y señalarte a ti como el Dios Todopoderoso, el único Dios Todopoderoso que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que es maravilloso y es amor y es misericordia, es sabiduría eterna. Oh, gracias, Padre amado, por Jesucristo, tu Hijo, mi Señor, la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Bendícenos, Señor, en esta mañana, y te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo, Señor amado, nos dé, Señor, la palabra y el poder para convencer, para persuadir, para derribar, para poder edificar, Señor. Para todo nos dé tu Espíritu Santo, la llenura del poder de tu Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer allí, hermanos, en el libro de 2 de Corintios. No, dice la palabra del Señor: esta es la tercera vez que voy a vosotros, no como dice en la versión 1569, esta es la tercera vez que voy a vosotros, dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto, ¿vio? Entonces dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, en boca de 2 o 3 testigos consistirá todo negocio. Yo he dicho antes y ahora digo otra vez como presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no perdonaré.
Gloria al nombre del Señor. Y en la versión 1960 dice en el versículo 2, dice, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Acá dice, no perdonaré. Pues buscáis una prueba de que Cristo habla por mí. Pues buscáis una prueba de Cristo que habla en mí, el cual no es flaco para con vosotros, antes poderoso en vosotros. Y acá en la versión 1960 dice, pues buscáis una prueba de que habéis que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive en el poder, por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos en el poder, con Él por el poder de Dios, para con vosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces acá el apóstol Pablo vemos que el hablar del apóstol Pablo era un hablar muy, muy firme para con los hermanos de Segunda de Corintios. Él le estaba dando algunas recomendaciones a los hermanos, ¿no? Y eso empieza en el capítulo 11, ¿no? Que él empieza sobre defendiendo su ministerio, ¿no? Él defiende, o mejor dicho, defendiendo su apostolado, porque él dice, toleradme, ojalá me tolerase, es un poco mi locura, pero toleradme, dice, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Vio? Y ahí habla de los falsos profetas y de los falsos apóstoles, ¿no? De los obreros fraudulentos que transfigurándose en apóstoles de Cristo, ellos, estos falsos, ¿no? Y el apóstol Pablo, defendiendo su ministerio o su apostolado, dice, yo soy hebreo. No son hebreos, yo también. No son israelitas, yo también. Son simiente de Abraham, también yo. ¿Son ministros de Cristo? Pregunta, ¿no? Como poco sabio hablo, yo más. En trabajo más abundante, en azote, sin medida, en las cárceles, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas y una vez apedrado. 3 veces he padecido naufragio. No, una noche y un día he estado en las profundidades de la mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos. ¿Vio? En trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Sin otra cosa, además, lo que sobre mí se agolpea cada día, la solicitud de toda la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Estamos en el capítulo 11, ¿no? Y en el versículo 11, 27, donde dice acá en la versión 1960, en trabajos, en fatiga, en muchos desvelos, en hambres, en sed, en muchos ayunos, en frío y en mucha desnudez. En el 28 dice, y además de otra cosa, lo que sobre mí se agolpea cada día, la preocupación por todas las iglesias, ¿no? ¿Quién enferma y yo no enfermo? Gloria al nombre del Señor, ¿no? ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se hace tropezar y yo no me indigno? ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Y acá en la versión 1569 dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se escandaliza y yo no me quemo? ¿No? ¿A quién se escandaliza? Dice. ¿Quién se escandaliza y yo no me quemo? Estaba enojado Pablo ayer por este asunto, ¿no? Que se hacía tropezar y él se indignaba por el tropiezo que se ponía.
Gloria al nombre del Señor. Dice, si es menester gloriarse, me gloriaré yo de lo que es de mi flaqueza, dice. ¿No? Entonces dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré de lo que es de mi debilidad. En la versión 1960. Y en la versión 1960 dice, y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Fíjese, el Señor protegía a su siervo, ¿no? Si es menester gloriarse, me gloriaré yo de lo que es de mi flaqueza o de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, que es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un cerón o canasto, ¿vio?, por una ventana, y escapé de sus manos. Gloria al nombre del Señor. Entonces Pablo venía ahí defendiendo en el capítulo 11, él estaba defendiendo su ministerio. ¿Por qué? Porque habían algunos hermanos que no recibían el ministerio del apóstol Pablo, pero él decía que en trabajos era mayor, ¿no? En desvelo, en sufrimiento, en hambres, en desnudez, era mayor que los otros apóstoles. Pero él decía, como loco hablo, como loco, ¿vio? Gloria al nombre del Señor. Y después habla en el capítulo 12, él habla del aguijón en la carne que él tenía, ¿no? Habla del aguijón que le vino por causa de su orgullo, por causa de que le habían dado revelaciones, ¿no? Y no quería el Señor que se enalteciese sobremanera. Entonces dice, esta es la tercera vez que voy, que estoy preparado para ir a vosotros, ¿no? Y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amando menos. En este pasaje, muchos mezquinos, ¿no? Muchos hermanos mezquinos encuentran por un apoyo para no dar, ¿no? Ve que el apóstol Pablo dice que él estaba dispuesto a gastar lo suyo, ¿no? Por amor a los hermanos, pero ellos no nos olvidemos que eran corintios, eran mezquinos, ¿no? Y él no iba a permitir que los mezquinos lo sostuvieran a él, sino que él decía, con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Acá la mezquindad que ellos tenían era muy grande. Entonces Pablo no permitía, él de los mezquinos mejor no recibir nada, que se lo guarden para ellos. Pero admitiendo esto, que yo no lo he sido carga, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, dice en el versículo 16 del capítulo 12, en la versión 1960, y en la versión en 1569 dice, mas sea así, yo no os he agravado, sino que como soy astuto, os he tomado por engaño. Fíjense cómo cambia aquí, ¿no? Dice, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí con engaño. Es decir, acá que a Pablo está hablando de una manera, digamos, no es que los prendió, sino como cuando uno habla con un tono de ironía, ¿vio? Con un tono así, no de burla, sino con un tono, como dirigiéndose en doble sentido a ellos, ¿no? Y entonces él dice, yo nunca os prendí con engaño a vosotros, ¿no? Dice más, así yo no os he agravado, y después hay 2 puntos, sino que como soy astuto, he
he tomado por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó quizás Tito? ¿Usó astucia Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y por las mismas palabras? ¿Vio? Pero ese no es el tema de hoy. Y entonces Pablo habla: ¿pensáis aún que nos excusamos con vosotros? ¿Pensáis aún que nos excusamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos más todos muy amados por vuestra edificación. Porque temo que cuando llegare no os hallareis tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cuando queréis. Que haya entre vosotros contiendas y envidia, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, elacciones, bandos, que cuando volviere me humille Dios entre vosotros y haya de llorar por muchos de los que antes habrían pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y de la fornicación y de la deshonestidad que han cometido. Y acá en el capítulo 12, en el versículo 21 dice, vamos a leer desde el 19, dice: ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Pablo preguntaba eso, no es una pregunta que hace acá. Nosotros no nos tenemos que disculpar con ustedes porque nada le hemos agraviado, le decía el apóstol Pablo. Delante de Dios en Cristo hablamos, ¿no? Y todos muy amados, y todos muy amados para vuestra edificación, dice, y todos muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os haya tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Dio gloria al nombre del Señor. Y acá dice en la versión 1569, no dice soberbias, dice fornicaciones y deshonestidad. Acá dice arrepentimiento, inmundicia, fornicación y deshonestidad, dice aquí en la versión 1569. Y acá dice inmundicia, gloria, que es lo mismo que dice en la versión antigua, inmundicia, fornicación, lascivia o deshonestidad, dice en la versión 1960. En 1569 y acá en la 1960 dice lascivia. Y entonces, entrando en el versículo del capítulo 13, el apóstol Pablo dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Vio que ahí en el 12 él tenía la intención. Dice: aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y acá en el capítulo 13 dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. ¿No? Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Gloria al nombre del Señor. Y en boca de 2 o 3 testigos se consistirá todo negocio, dice Pablo. ¿No? Y eso es según Deuteronomio, tal vez, ¿no? Que Pablo agarraba de allí, de Deuteronomio, pero no seguramente, porque la ley fue trasladada a nuestro corazón, ¿no? Y hay una parte de la ley que lógicamente que está en evidencia hoy día. Gloria al nombre del Señor. Deuteronomio 19:15. Gloria al nombre del Señor. Dice así: leyes sobre el testimonio. No se tomará en cuenta aún un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno,
para testificar contra él. Entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultase si resultase falso y hubiese acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él uno como él pensó hacer con su hermano, ¿no? Bueno, damos gracias al Señor porque estamos un poco atrasados. Hemos entrado en la radio La Predicadora, ¿no? Más o menos pasaron 20 minutos ya de que nosotros empezamos. Pero bueno, gracias al Señor que estamos en directo por medio de la radio. Y quiero saludar a todos los que están escuchando la radio La Predicadora. Quienes habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384. Estamos muy atrasados en la radio y pedimos perdón por el atraso, hermanos amados. Recién nos pudimos conectar con la radio, o la radio se pudo conectar con nuestro programa. Un abrazo al operador y a los hermanos de la radio. Y bueno, hermanos, estamos leyendo 2 de Corintios en el capítulo 13. Gloria al nombre del Señor. Y acá estamos hablando sobre las leyes, sobre el testimonio. Y entonces en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, y cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiesen en aquellos días, y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultase falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él, al testigo falso, como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le componderás, y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Gloria al nombre del Señor. Bueno, sabemos que esta parte de la ley ya el Señor trajo una nueva ley, ¿no? Pero en cuanto al testigo falso, Pablo habló acá en el capítulo 13, 2 de Corintios capítulo 13, dice: esta tercera vez que voy a vosotros en la boca de 2 o 3 testigos, dice, consistirá todo negocio. Entonces dice Pablo: he dicho antes y ahora digo, pero acá dice negocio en 1569, pero en la versión 1560 dice: por boca de 2 testigos se dirá todo asunto, gloria al nombre del Señor. Entonces en el versículo 2 dice: he dicho antes y ahora lo digo otra vez como presente y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no perdonaré. Alabado sea el Señor. Porque fíjese que cuando uno está en la iglesia de Corintio todavía, ¿no?, a pesar de que Dios, que el apóstol Pablo, él declara en el capítulo 1 de Primera de Corintios, que él les había dado toda la palabra de Dios, que lo había enriquecido en toda palabra. Capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 5 dice, versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios en lo que fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Entonces nosotros vemos que Pablo, como apóstol, él cumplió bien su parte. Él les instruyó, él les capacitó a ellos para que ellos no fracasaran, no pecaran más. Pero bueno, sabemos que ellos, en vez de vivir conforme al Espíritu, ellos vivían conforme a la carne, conforme a lo que dice Romanos capítulo 8.
Entonces, cuando uno vive la carne, cuando uno no juzga la carne crucificada, al hombre viejo muerto, entonces lógicamente que uno va a terminar pecando. ¿Puede pecar un hijo de Dios? Sí, puede pecar, aún en contra de su voluntad. Siempre en contra de su voluntad. ¿Por qué? Porque al tener la vida de Dios en él, nunca va a ser completo, nunca va a estar 100% de acuerdo con el pecado, nunca va a estar de acuerdo. Va a pecar, pero va a estar en contra del pecado que cometió. ¿Y por qué pecó? Porque en vez de vivir conforme a la carne, en vez de vivir conforme al Espíritu, vive conforme a la carne, para agradar a la carne. Y eso a los corintios les pasaba eso. Y entonces Pablo quería ir defendiendo su ministerio, el apóstol Pablo señalando sus sufrimientos, señalando el aguijón que le había venido en la carne, pero sobre todo señalando la autoridad que Dios le dio a él para ser apóstol y maestro. Él tenía la autoridad para reprenderles y exhortarles a ellos, así como su pastor. Su pastor tiene la autoridad de parte del Señor para reprenderle y para exhortarle cuando sea necesario, pero nunca para destruirle. Porque la palabra no destruye a los hijos de Dios, sino que la palabra de Dios los lleva a arrepentirse, los lleva a reconocerse, los lleva a restaurar la comunión con Dios. Y Pablo, él tenía un amor por las almas, no por las conductas carnales que tenían los corintios, pero sí tenía amor profundo por las almas de ellos, ¿no? Y entonces él tenía que ir para corregir. Y a veces nosotros los pastores tenemos que corregir, ¿no?, ciertas conductas, ciertos pensamientos, ¿no?, ciertas manifestaciones que muchas veces los hermanos lo toman a mal, pero nunca es con la intención de destruir, de derribar, de condenar, sino de perfeccionar. Gloria al nombre del Señor. Y entonces Pablo acá dice, ¿vio? Como lo he dicho antes y ahora lo digo, gloria al nombre del Señor. Como también vemos eso, y ahora lo digo, en el capítulo 10, capítulo 10, versículo 2, perdón que mis anteojos no veo bien, el capítulo 10, versículo 2 al 6. Ruego pues cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Gloria al nombre del Señor, ¿vio? Entonces nosotros tenemos que ver esto. Tenemos que verlo, entender lo que Pablo dice en el capítulo 13 de Segunda de Corintios, hermanos. Como lo he dicho antes, ahora digo otra vez como presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaren y a todos los demás que si voy otra vez, no perdonaré. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Porque muchas veces seguramente que Pablo lo hacía pasar por alto, se hacía el desentendido o esperaba el tiempo un poco más adelante, tal vez hubieran madurado, tal vez se hubieran entregado de corazón al Señor y entonces iban a cambiar su conducta, iban a cambiar su pensamiento, pero no, persistían allí, persistían y persistían y al persistir pecaban y pecaban. Hay muchos hermanos que no se dan cuenta que ellos pecan cuando ellos dan lugar a la rebeldía, a la desobediencia, a la altivez. Ellos pecan porque viven conforme a la carne, conforme a los deseos de este mundo. Pero nosotros cuando vivimos en el Espíritu, entonces, ¿cuándo no pecamos nosotros? Cuando vivimos conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu no nos lleva a pecar. El Espíritu nos lleva a no pecar. Entonces por eso siempre la exhortación de que nosotros tenemos que vivir y andar por el Espíritu. ¿Entiende, hermano amado? Corregir
corregir con autoridad, con la autoridad que Pablo le dio a él, y corregir con la autoridad que Dios nos dio a nosotros, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Porque no podemos permitir que el pecado avance dentro de las congregaciones, dentro de los hogares, dentro de la vida de los hermanos. Tenemos que corregirlo, ¿no? Y esto no es fácil, no es para todos. Hay muchos hermanos que no tienen ese carácter. Hay pastores que son demasiado buenos, ¿no? En el sentido muy contemplativos, pero bueno, el Señor de alguna manera manda a otros que hagan el trabajo de eso, de corregir, de exhortar, y entonces el pastor con sabiduría le da lugar al hermano o a la hermana. Que el Señor le bendiga grandemente, pero el trabajo de corregir, de exhortar, siempre es del pastor, siempre es del pastor. Entonces, en el versículo 2 del capítulo 13 de 2 de Corintios dice Pablo: como antes lo he dicho y ahora digo otra vez, como presente y ahora ausente, lo escribo, y a los que antes pecaren, y a todos los demás, que si voy otra vez no perdonaré. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Y nosotros podríamos ver ahí en el capítulo 1, versículo 3, creo que dice, en versículo 23, cuando Pablo habla Cristo, poder y sabiduría de Dios. Él habla de eso. Entonces dice en el 23, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Por qué leímos este versículo? Este versículo lo leímos porque viene de ahí del capítulo 13 de 2 de Corintios. Gloria al nombre del Señor. Dice: no perdonaré. No perdonaré. Y me lleva a ese versículo, ¿ve? No perdonaré. No. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Gloria al nombre de Jesús. Perdón, estoy leyendo acá, leí mal el versículo, leí el capítulo en 1 de Corintios y es 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 13. Disculpen, hermanos, me equivoqué ahí yo, no me daba el versículo. Y dice: porque no os escribimos otras cosas de las que leéis. No os escribimos otras cosas de las que leéis, o también conocéis, y espero que aún hasta el fin la conoceréis, ¿no? Como también en parte habéis conocido que somos vuestra gloria, así también como vosotros la nuestra, para el día del Señor. Entonces, acá en el capítulo 2 de Corintios 1:13 dice: pero no os escribimos otras cosas de las que leéis y también de las que nos conocéis. ¿Por qué no iba a perdonar Pablo? No, ¿por qué no lo iba a perdonar? Porque ellos ya la conocían. Ellos conocían eso. No, ellos conocían eso, ellos sabían, ellos leían sobre estas cosas, no sobre lo que era bueno y agradable delante de Dios. Ellos eran instruidos, ¿no? En toda voluntad de Dios agradable y perfecta, pero ellos persistían en ir en contra, en ser rebelde, ¿no? Y entonces él tenía que ir con la autoridad que Dios le había dado a él, porque no nos escribimos otra vez cosas de las que leéis o también conocéis, ¿no? Y espero que aún hasta el fin la conocierais, ¿no? Y Pablo dice en el 15: y con esta confianza quise primero ir a vosotros para que tuviese una segunda gracia. Entonces, ellos conocían perfectamente la palabra. Entonces dice: y no perdonaré. Acá en la versión 1960, en el versículo 2, en el versículo 2 del capítulo 13, dice: y no seré indulgente. Y no seré indulgente. No, digamos, no pasaré por alto nada. No se me escapará un punto
Porque algo terrible permitir, ¿no? Que el pecado, digamos, se instale en la iglesia, se instale en la vida de los hermanos, ¿no? Por eso nosotros los pastores siempre tenemos que tener ese espíritu de corrección, de instrucción, de perfeccionamiento. Usted va a ver al pastor neto, al que es pastor, él siempre le va a estar instruyendo, siempre le está corrigiendo, siempre le está amonestando. Y muy pocas veces le felicitan. Porque la felicitación es del Señor. Pero el pastor tiene que hacer su trabajo, tiene que enderezar lo torcido. Aunque eso lo hace el Espíritu Santo. Nosotros usamos la palabra para eso. ¿Entiende? Entonces él no va a pasar por alto, Pablo. No perdonaré. No seré indulgente, digamos, no pasaré por alto. No me haré el tonto. No me haré el desentendido, sino que les voy a decir a ustedes cómo tengo que hablarles. No es que no lo va a perdonar en el sentido, no va a tener misericordia, o no va a tener el apóstol Pablo que lo iba a condenar, que lo iba a mandar directamente al infierno, sino que en el sentido de que él no iba a pasar por alto, sino que les iba a corregir y con firmeza y con autoridad. ¿Entiende, hermano? No perdonaré. Pues buscáis una prueba de que Cristo habla en mí. Buscáis, vio, todavía ellos no veían que Cristo hablaba por medio del apóstol Pablo, el cual no es flaco para con vosotros, antes es poderoso en vosotros. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Ahí en 1 Corintios 9:2 dice, y si a otros no soy apóstol, y si a los otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Para otros, yo para otros no seré pastor, pero para usted soy su pastor, porque Dios me ha puesto y me ha dado una autoridad, y usted tiene que entender que la corrección es necesaria, la exhortación es necesaria, así como el padre lo hace en la casa. Usted mismo como padre no exhorta y no corrige lo que está mal. No puede permitir algunas conductas que hacen sus hijos, su esposa, ¿no? En su casa. Usted tiene que corregir y con autoridad, ¿no? Y con autoridad. ¿Para qué? Para que su hogar no se desbande. Porque si no se sigue la autoridad que Dios le ha dado, si no se sigue las leyes que usted le ha dado, que Dios le ha dado a usted para poner, ¿no? como sostén de su hogar, entonces se va a desbandar. Entonces usted tiene que, cuando ve algo que no está bien, usted no corrige, usted no disciplina, usted no perdona. Hay cosas que no se pueden perdonar, hay cosas que se tienen que decir. Se tiene que decir, hay cosas que no se pueden pasar por alto, hermanos. No, por eso Pablo aquí estaba hablando de ese punto. No podemos pasar por alto ciertas cosas. Ni siquiera por un hermano que es dadivoso, con un hermano que beneficia grandemente a la iglesia. Si él quiere introducir algo que no está conforme a la palabra, hay que reprenderlo y hay que hacerle ver su rol. No hay que perdonarle, no hay que perdonarle. Perdonarle en ese sentido, no hay que pasarle por alto. Gloria al nombre del Señor. Espero que se entienda, hermano, eso. Gloria al nombre de Jesús. ¿Entiende, hermano amado? Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y estamos leyendo 1 Corintios 9:2. Si a otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Hay hermanos que toman como apóstol al pastor que mejor le cae bien, al pastor que está allá lejos, ¿no? Al pastor que está allá en Belgrano o en José Cepaz. No, el pastor es el que está acá. Y bueno, y usted tiene que ser arrepentido por ese pastor, ¿no? Y usted tiene que ser amonestado por el pastor, va a ser amonestado, hermano. Gloria al nombre del Señor. Pero nunca para destrucción,
nunca para que usted se aparte, sino para que usted no tenga pérdida, para que usted sea perfecto en todo, delante de la presencia de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, dice, pues buscáis una prueba de que Cristo habla en mí, ¿no? Buscaban una prueba de que Cristo hablaba en ellos, y ahí Pablo en el capítulo 5 ya les había hablado, de 1 de Corintios capítulo 5, versículo 4, gloria al nombre del Señor, capítulo 1 de Corintios 5, versículo 4, y dice el apóstol Pablo, en el versículo 4 dice, en el nombre del Señor, nuestro Jesucristo, juntaos vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor. Bueno, ¿ve? Él tenía autoridad. No se podía, mire el pecado que había ahí. Un hermano que pretendía tener relación con la mujer de su padre. ¿Se puede tolerar eso? De ninguna manera. Hay pecados que no se pueden tolerar. Ningún pecado se puede tolerar en verdad. Ningún pecado. No. Por causa del orgullo, por causa de la desobediencia, por causa de las interpretaciones aparte, personales, porque hay hermanos que interpretan personalmente la palabra, para ellos mismos la interpretan. El pastor le da una interpretación diferente y ellos no hacen caso a la interpretación del pastor, ellos toman lo que ellos interpretan. Y ese es un pecado. Ese es un pecado, porque usted tiene, ¿no?, la obligación delante de Dios de aceptar la enseñanza que su pastor le está dando. Y más si usted tiene testimonio en su espíritu de que realmente ese hombre lo puso Dios. Usted puede pensar muchas cosas, interpretar muchas cosas, pero ahí la palabra la tiene el pastor. Y el pastor es responsable delante de Dios de lo que él enseña. Y él dará cuenta a Dios por lo que él enseña. Dará cuenta. Usted siempre esté orando por su pastor, para que él enseñe la verdad, para que él enseñe la verdad, para que él sea un hombre humilde, manso, no un hombre soberbio, un hombre que vive en el espíritu y no en los deseos de la carne. Entonces fíjese lo que decía el apóstol Pablo aquí, ¿no? Dice, pues buscáis una prueba de que Cristo habla en mí. Usted busque una prueba de que si Cristo habla por el pastor, búsquela. Pero Dios ya dio testimonio o no dio testimonio de que su pastor es usado por el Señor. No, vosotros sois como decía Pablo en el capítulo de 1 de Corintios, creo que era 4:21, ¿no? Por ahí, donde decía que vosotros sois mi sello en el Señor. No, por eso, hermano amado, usted tiene que considerar. Pablo está defendiendo su ministerio y nosotros también estamos dispuestos a defender nuestro ministerio. ¿Cuál es nuestro ministerio? El que nos dio el Señor. Ese es nuestro ministerio. Y no podemos permitir que el pecado se mantenga en la iglesia, ni en nuestros hogares, que el Señor me guarde. No, porque hay a veces que se quiere instalar de una manera muy sagaz, no aquello que no está bien, se quiere instalar en medio de nosotros y no se puede tolerar. No se puede tolerar. Y no perdonaré, decía Pablo. Entonces dice Pablo, buscáis una prueba de que Cristo habla en mí, el cual no es flaco para con vosotros, antes es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en flaqueza, gloria al nombre del Señor, eso habla Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, y también en 1 de Pedro 3:18 habla eso, ¿no? Aunque fue crucificado, no en flaqueza, vive por el poder o por la potencia de Dios, ¿no? Gloria a Dios, Él vive por el poder de Dios, nuestro amado Señor. ¿Por qué? ¿Por qué dice que fue crucificado en flaqueza? Porque Él se despojó, como dice ahí
en el capítulo 2 de Filipenses. Él se despojó a sí mismo, ¿no? Y se hizo semejante a nosotros. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros somos débiles. Débil frente a la muerte. Débil frente al pecado. Somos débiles, ¿no? Pero en Cristo somos poderosos. ¿Por qué somos poderosos? Porque Él venció. Venció la carne, venció el mundo, venció el diablo. Entonces somos poderosos en Cristo. En Cristo nosotros somos poderosos. ¿Y Cristo a dónde nos lleva? Cristo nos lleva a obedecer. Cristo nos lleva a no pecar. Cristo no es ministro de pecado. Cristo no es ministro de pecado, dice Pablo en Gálatas en el capítulo 1. No es ministro de pecado, capítulo 2, no me acuerdo bien. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros no podemos decir que somos creyentes y pecamos. Si decimos que somos creyentes o que somos cristianos y pecamos, entonces Cristo es ministro de pecado. Y eso es una herejía. Nosotros decimos que Cristo no nos lleva a pecar. Cristo nos lleva a la santidad. Cristo nos lleva a ser temerosos de Dios. Cristo nos lleva a la obediencia. Cristo nos lleva a separarnos del mundo, de la carne y del diablo y del pecado. Cristo nos lleva a la comunión con los santos. Cristo nos lleva al amor. Cristo nos lleva a la misericordia, ¿no? A la sensibilidad frente a la angustia y al dolor del otro. Así es Cristo, ¿no? Entonces dice, porque aunque fue crucificado en flaqueza, empero vive por el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Eso podía usted leerlo ahí en Romanos 6:4, que vive por el poder de Dios. Pues también nosotros, gloria al nombre del Señor, nosotros vivimos, somos flacos en Él, mas viviremos con Él por la potencia de Dios para con vosotros. Fíjese, eso también se puede leer ahí en el capítulo 12, versículo 10. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, examinémonos a nosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros si ya no sois reprobados? ¿Vio? No, que no pasó la prueba. No pasó, reprobado, que no pasó la prueba. Gloria al nombre del Señor. A ver, en el capítulo 1 de 29-27 de Primera de Corintios, dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. De todo lo que se vende en las carnicerías, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que hay en ella. ¿Vio? Eso dice la palabra del Señor. Eso dice la palabra del Señor. Alabado sea el Señor Jesús. Y en el versículo 27, y si algún infiel os llama y queréis ir, de todo lo que se pone delante, comed sin preguntar nada, por causa de la conciencia, dice el apóstol Pablo. ¿Vio? Estoy leyendo 9:27, estoy leyendo bien. Sí. Entonces, ¿eso a qué viene? Ese pasaje, ¿no? Dice, Jesucristo está en vosotros si ya no sois reprobados. Bueno, y ahí también habla de que nosotros tenemos que probar o desaprobar algunos alimentos. No, mas espero que conoceréis que nosotros mismos somos reprobados. Que no somos reprobados, perdón. Mas espero que conoceréis que nosotros no somos reprobados. Oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros seamos hallados aprobados, mas para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Entonces, ¿cuál es la intención de la exhortación? La intención de la exhortación no es que yo quede bien parado, ¿no? Sino que ustedes queden bien parados delante de Dios, ¿no? Que ustedes queden aprobados delante de Dios, aunque yo aparezca como reprobado porque Dios usa el instrumento, y el instrumento muchas veces se ve como reprobado, ¿no?
Pero ahora nosotros vemos que la exhortación es para que nosotros seamos aprobados. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga a buscar a su esposa, porque ninguna cosa podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos que seamos nosotros flacos y que vosotros estéis fuertes, y aún deseamos vuestra perfección. Fíjese, y aún deseamos vuestra perfección. Entonces fíjese, cuando nosotros los pastores defendemos nuestro ministerio, no buscamos nosotros para nosotros, sino que buscamos para ustedes, para que dejen de pecar, para que dejen de andar en la carne, para que dejen del mundo, no las concupiscencias del mundo, los deseos del mundo. No, hay declaraciones que son engañosas en la boca de los hermanos. Ellos mismos se engañan. No, ellos dicen tantas cosas de ellos mismos, pero la palabra de Dios dice que pecan. No, diciendo esas cosas están pecando. No, diciéndose que ellos son esto, que son lo otro, cuando verdaderamente andan en la carne. Y cuando andan en la carne pecan. ¿No? Y cuando andan y pecan ya son reprobados. No son aprobados para el supremo llamamiento de la esposa o para ser levantados en la primera fila. No son aprobados, son reprobados. Por eso, ¿cuál es la intención de Pablo en la exhortación? Que deje de pecar. Dice, no perdonaré. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para que un hermano deje de pecar? Bueno, si es un hermano verdadero, un hermano fiel, un hermano que realmente ha tenido un nuevo nacimiento, entonces uno le tiene que confrontar con su realidad. ¿Cuál es su realidad? Que él está viviendo en la carne. No, que no es así. Que lo que él está practicando no es de Dios. No, que lo que él cree no es de Dios. No, entonces nosotros le hacemos ver por la palabra. Hermano, su conducta no está de acuerdo con la gracia. No está de acuerdo con la verdad. ¿No? Y así, claro, fíjese que el apóstol Pablo, cuando habla en el versículo 13 de 2 de Corintios, como leíamos, gloria al nombre del Señor, él le da recomendaciones, son recomendaciones que Pablo le da, pero había una situación ahí en Corintio que tenía que ser resuelta. Y bueno, la única manera de resolver esa situación era que Pablo tomara la autoridad que el Señor le dio a él. Y bueno, cada pastor debe tener autoridad sobre su congregación, como el esposo debe tener autoridad sobre su esposa para corregirla. No, para corregirla. Y si la esposa no obedece, él se la verá con el Señor. El esposo no tiene que hacer ninguna maldad contra su esposa. Se la verá con el Señor, pero nosotros tenemos que hacerle ver. Y así cada pastor tiene que velar por su iglesia. Tiene que velar. Y no tiene que permitir el pecado en la iglesia. No tiene que permitir. Que el Señor me guarde, hermanos amados. ¿No? Hay tanta inmundicia a veces en las llamadas iglesias, pero la iglesia de Cristo no. En la iglesia de Cristo puede gestarse algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, pero Dios enseguida le muestra a su siervo y el pastor tiene que ir y corregir. Tiene que ir y corregir eso. No. Porque dice, el apóstol Pablo dice, que todo negocio se debe corregir con 2 o 3 testigos. ¿Vio? Entonces dice, a aquellos que pecaron y a los demás, que si voy otra vez no perdonaré. No seré indulgente. Mire, acá para mí, ese es el error que Pablo cometió, ¿no? De haber permitido, de haber tolerado. No se tiene que tolerar el pecado. Claro,
Pero yo entiendo el apóstol Pablo, porque a mí me pasaba muchas veces. Yo he visto a los hermanos que cometen pecado, ¿no? Porque andan en la carne. Y claro, pero están en Corintio y él espera que ellos lleguen a Éfeso y que pongan sus pies en los lugares celestiales. Pero vio, y entonces espera y espera. Pero al no ver un cambio de conducta, no ver un cambio de actitud, de pensamiento, entonces tiene que confrontarlo. No es que el pastor no ve, el pastor ve, observa él los errores que hay en la iglesia, pero él tiene misericordia, él deja pasar. Él perdona y así, tolera, esperando el crecimiento, esperando el desarrollo, pero llega un momento que no se puede. Ya los hermanos persisten en hacer lo malo. Gracias le damos al Señor, hermanos, por esta palabra. El Señor nos ha dado en esta mañana. Para alguien ha de ser. Y a los hermanos de la congregación, oren mucho por su pastor, es decir, por mí. Los amo en el Señor, los amo mucho, hermanos, y espero que cuando venga el Señor, si viene ahora, que nos vayamos todos juntos para arriba, en la primera fila, todos, que nadie se quede, porque si se queda alguien no sería completo nuestro gozo. Por eso, hermanos amados, nosotros ya hemos pasado Corintios, ya hemos pasado Gálatas, ¿no? Y ya no estamos en la carne. Si bien la carne está en nosotros estamos en Cristo ahora. Y en Cristo no pecamos. Porque Cristo no es ministro de pecado, sino que es ministro de santidad, de temor. Señor, estoy delante de tu presencia en esta mañana, agradecido, Señor, por este programa que tú nos has permitido hacer. El Señor bendice a los hermanos de la radio La Predicadora. Ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús, a ellos también para que puedan adelantar en todo lo que ellos están proponiéndose en su corazón, sea respaldado por ti, Señor. Bendice a todos los que han escuchado el programa de radio, ayúdalos y bendícelo a cada uno, inyéctale, Señor, la fe y el espíritu que se necesita para vivir esta nueva vida. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermanos. En esta noche estamos de 7 a 8 por medio del programa La Última Trompeta, o por medio de Facebook, Pastor Ramón Encina. Usted puede buscarme allí y ahí va a poder escuchar la palabra de Dios en esta noche, o si no, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina en YouTube, en la página. Inscríbase. El Señor le bendiga, hermano.